Aquí estamos, un ratito más delante de los micrófonos de Opositando. Solo necesitamos una plaza. Este podcast que realizamos junto a APPF, ya sabéis, un portal a través del cual podéis conseguir formación de calidad, cursos homologados, cursos acreditados, oposiciones de educación, oposiciones y bolsas de trabajo en sanidad, justicia. Calidad, al final, buena presencia y buena atención al cliente a través de appf.edu.es. Y junto a ellos, nosotros en estos podcasts, pues seguimos aquí al pie del cañón, hablando de cómo optimizar al máximo posible la preparación para vuestras oposiciones. Robert García, muy buenas. Hola Javi, ¿qué tal? Hay que rendir al máximo, ¿no? Y ir siempre a tope. Y hay que poner todos los ingredientes para que ese plato salga bien cocinado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a dar un nuevo consejito que nos puede ser de ayuda. Cuando uno se mete en el mundo de una oposición, una de las primeras dudas que tiene seguramente, imagínate ese alumno que va por primera vez a la Academia de Preparación de Oposiciones, o que se junta por primera vez con su preparador para esa oposición, o que directamente habla con un compañero que también se va a preparar la oposición. La primera pregunta es, oye, a esto, ¿cuántas horas hay que echarle? La gran pregunta, la pregunta del millón para el opositor. Y quizá la pregunta es, para el que ya está metido en plena preparación de oposición, ¿estoy dedicando demasiadas horas? ¿Me estoy quedando corto y tengo que estudiar más, que hincar los codos más? Hay que reconocer, Robert, que es difícil. Cuando uno intenta hacer una planificación, ¿no? Pues me voy a presentar en junio o julio del año que viene, ¿no? A una oposición. Tengo por delante muchos meses. Cuando uno empieza a meterse en el ajo y empieza a pasar las semanas, los meses y más, es difícil a veces calcular si estás yendo al ritmo adecuado o, como bien dices, me estoy quedando largo o corto. O sea que es difícil. Estoy estudiándolo, pues hay que destacar que quizás no haya una fórmula exacta. No hay una fórmula exacta, podríamos decir, para aprobar una oposición, porque si existieran las fórmulas mágicas, pues lo hubiéramos dado en el primer podcast, ¿no? Y hubiéramos dicho, bueno, pues a partir de ahí está la fórmula para aprobar una oposición. Pero no, amigos, no la conocemos, ni creemos que la conozca nadie, pero estudiar un número determinado de horas al día, aplicar técnicas de estudio, metodologías contrastadas, aunque no garantiza el aprobar una oposición, sí que nos da cierta base, Es así porque cada persona pues tenemos unas habilidades, tenemos una capacidad de retención distinta, tenemos unas técnicas que a uno nos funcionan y a otros no. En fin, partiendo de esa base es fundamental no realizar ni compararnos con ningún otro opositor. Y es que cada opositor es distinto al de al lado, es distinto al otro, entonces es importante no realizar comparaciones con otros opositores, ¿no? Porque eso puede generarnos frustración y angustia si no alcanzamos ese mismo nivel que tiene el otro opositor. Además hay que tener en cuenta también que hay personas que, bueno, pues puedan decir que están obteniendo mejores resultados que los nuestros, que puede ser eso cierto o no, ¿no? Y eso puede afectarnos negativamente en nuestro estado anímico. Es decir, yo llevo tantos temas estudiados, pues mira, yo solo llevo la mitad, ¿no? Me estaré quedando corto y estarás tú más preparado que yo para conseguir la plaza. Puede que no. Claro, yo creo que ahí estamos dando un poquito en el clavo, porque controlar esa ansiedad a veces puede ser complicada complicado por muchos motivos. A veces es inevitable estar preocupado por, vete tú a saber, la familia, la pareja, el aspecto económico de mi vida, factores externos que al final nos pueden afectar y a la larga pueden terminar repercutiendo sobre nuestro nivel de concentración. Eso es un poquito un lastre que podemos llevar. Hay que trabajar sobre eso, trabajar sobre el control de nuestra ansiedad y manejar nuestras emociones para, bueno, mantenernos en un equilibrio y un rendimiento adecuado. Todos esos aspectos obviamente disminuyen nuestro buen progreso en el estudio, el rendir menos horas, el estudiar menos horas o el hacerlo de una manera más lenta, ¿no? Está claro que una vez que tenemos evidencia de que cada estudiante debe seguir una fórmula de estudio que mejor resultados le dé a ese mismo estudiante, pues es el momento de ser realistas y lo que hay que hacer es preparar un plan de estudio que se acople, que se ajuste, que se adecue a nuestras circunstancias, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que trabaja media jornada y tiene hijos en casa que otra que tiene todo el tiempo libre a la disposición de una oposición, ¿no? Por tanto, antes de empezar a estudiar hay que tener en cuenta dos factores importantes que son el tiempo del que dispongo, analizado fríamente cuánto tiempo
puedo disponer al día para estudiar. Eso es importante, es decir, ¿cuánto tiempo tengo? Efectivamente. Estamos hablando, a veces tendemos a pensar en el opositor como alguien que única y exclusivamente está opositando, pero no siempre es así. Y hay cuantos casos conocemos y muchísimos casos que, bueno, pues esa oposición hay que compaginarla. Hay gente trabajando aunque sea a tiempo parcial, hay gente con niños, en fin, que a veces no es tan fácil como parece. Sobre todo lo que hay que plantear es un número de horas realistas, ¿no? Que podamos cumplir y si es necesario, si se puede, ampliar ese horario, ¿no? Y un segundo factor sería generar un hábito, ¿no? Generar un hábito de estudio. Empezar a estudiar una oposición, pues justo después de acabar una carrera universitaria, es distinto al de empezar a estudiar después de años sin hacerlo, ¿no? Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es generar ese hábito, adaptar nuestro plan de estudio, aumentar las horas diarias según vayamos generando ese rodaje, ¿no? Adaptando, mejorando, recuperando nuestro hábito de estudio. Correcto. Pues teniendo en cuenta esos dos factores, el tiempo que tenemos, ¿de qué tiempo dispongo? Y ese hábito de estudio que debemos ir generando, vamos a preparar un horario realista. Hay que tener siempre los pies en el suelo. No nos vengamos arriba, no nos pongamos listones demasiado altos que no vamos a ser capaces de cumplir. Así que vamos a preparar un horario, insisto, realista. Una opción, aquí podemos dar un ejemplo, como puede haber otros, pero es seguir un esquema de estudio parecido al siguiente. Imaginaos que tenemos una rutina de estudio, tenemos disponibilidad para estudiar 8 horas al día. Pensamos en 8 horas. Pues podemos esquematizarlo de la siguiente manera. Una sesión de estudio de 2 horas, un descanso de 10 minutos, otra sesión de estudio de 2 horas, un descanso de 2 horas, normalmente pues el descanso de la comida o del almuerzo o de la merienda, sesión de estudio de otras 2 horas, descanso de 30 minutos y una última sesión de estudio de 2 horas. Ahí tenemos repartidas esas 8 horas de rendimiento. Entre estudio y descanso, efectivamente, porque los descansos siempre lo recordamos aquí en EPPC son innegociables, ¿no? Para la jornada diaria de estudio de un opositor, ¿no? Podemos pensar que esto nos alarga el tiempo al que está ligado a los apuntes, pero es que sí es cierto que nuestra mente necesita un respiro cada cierto tiempo para poder asimilar todo lo que estamos estudiando a lo largo del día. Por eso repetimos, la desconexión física y mental es fundamental para que nuestro cerebro rinda en plenitud durante las horas dedicadas al estudio. Y está claro que esos descansos siempre irán de la mano proporcionalmente al tiempo de estudio. Si estudiamos 8 horas al día o queremos estudiar 8 horas al día, pues lo que te hemos comentado, unos descansitos cortos, otros más largos, que no tenemos la capacidad o el tiempo suficiente para estudiar 8 horas y nosotros le podemos dedicar 6 horas de estudio a la oposición. Bueno, pues habrá que proporcionalmente tener el número de descansos adecuados para esas 6 horas. Que eres afortunado y encima eres un máquina y puedes estudiar 10 o 12 horas al día y eso consigue que tengas un gran rendimiento, pues alabado tú, pues nada, más descansos también entre medias. Bueno, hay que tener claro, ya lo tenemos, el número de horas diarias que podemos afrontar y cómo intercalar descansos entre ellas, pero otro aspecto esencial es mantener una regularidad. Amigo, claro, yo empiezo, pero me voy desinflando poco a poco. Claro, lo que hablábamos del hábito de estudio, ¿no? Es importante mantener un mismo horario de estudio a largo plazo, generando ese hábito de estudio al que podamos adaptarnos para que pasado el tiempo nos resulte más sencillo pasar muchas horas delante de los libros. Si cada día estudiamos en un rato distinto, unas veces por la mañana, otras veces por la tarde, otras veces por la noche, nos va a costar mucho acostumbrarnos, ¿no? Y generar ese hábito. Y también es importante mantener una norma. Casi podríamos decir que es una norma muy básica y muy sencilla de cumplir. Ponerte un cartelito, tener la idea bien grabada a fuego. Estoy preparando una oposición, debo estudiar a diario. Normalmente es habitual, la mayoría de los casos, una amplia mayoría de los casos, se consigue un mayor rendimiento estudiando 3 o 4 horas diarias todos los días que intentando estudiar un día 10 horas y dejando luego 2 sin trabajar. Entonces, es mejor repartir todo el tiempo disponible a lo largo de todos los días, precisamente por lo que decías tú, Robert, que al final hay que crear un hábito, un espacio para estudiar y que eso sea una costumbre, un hábito diario
tengamos el tiempo que tengamos. Si tenemos 3 horas, 3 horas, y si tenemos 6, 6. También es interesante modificar este horario, la intensidad del estudio, los tiempos de descanso, conforme vaya avanzando el tiempo de preparación de una oposición, conforme se acerque el examen, la gran prueba final, ¿no? Durante los meses previos. Porque, efectivamente, porque otra duda que nos puede venir, ¿hay que estudiar las mismas horas al principio de una oposición que al final? Claro. Pues probablemente no, y haya que dedicar más tiempo al estudio en la fase final, reduciendo, sacrificando un poquito esos descansos que teníamos semanales para, bueno, pues poder así terminar de repasar todos los puntos que se han ido quedando un tanto colgados o pendientes por falta de tiempo. Suele funcionar bien lo que comentabas de esa generación progresiva del hábito de estudio. Al principio, imagínate que, bueno, pues acabamos de terminar la carrera y nos metemos directamente a la oposición, bueno, pues ese hábito ya lo tenemos. Pero imagínate que han pasado X años, incluso hemos empezado a trabajar en otra rama laboral, hemos desconectado un poco de esa sensación de los libros, ¿no? De estudiar con cierta rutina. Pues efectivamente, a lo largo de la preparación de una oposición podemos ir empezando progresivamente, que eso nos vaya permitiendo coger la costumbre, coger el hábito, al principio rendir 4 horas, 5, 6, ir incrementando. Sí, nuestro cerebro tiene que calentar antes de lanzarse a la actividad física, que es preparar una oposición. Entonces, después de todo esto que hemos dicho, Javi, nuestro oyente se preguntará, ¿cuántas horas entonces debo dedicar al día a preparar una oposición? Es difícil como siempre quedarnos con números y fórmulas mágicas y absolutas. Es difícil también hay que asumir que preparar una oposición es como tener un trabajo, con sus horarios, con sus descansos, su principio de jornada, su finalización. Es como fichamos al principio del día, terminamos y damos por finalizada la jornada. Pues en este sentido, y según nuestras ocupaciones laborales y personales, los objetivos y los listones pues serán distintos. Podemos dar algo orientativo, pero sí prácticamente todo el mundo está de acuerdo en los siguientes números. Una buena opción puede ser dedicar no menos de 3 horas al día. O sea, por abajo, un mínimo de 3 horas, claro. Si dedicamos menos de 3 horas al día, la mayoría ya sabéis cómo son los temarios de las oposiciones, cómo de farragosa es la cuestión, pues nos va a pillar el toro. Un mínimo de 3 horas, eso está bien. Y no más de 8 o 10 horas diarias. Sí, siempre respetando, siempre lo incidimos, lo remarcamos, algún descanso, ¿no? Y no dando concesiones ni lugar para distracciones. Si dedicamos únicamente 3 horas al día, 3 o 4 horas, y la mitad nos distraemos con el móvil, pues no estaremos ni generando ese hábito ni reforzando los conocimientos, ¿no? Tampoco servirá de nada dedicar 8 horas al estudio si 2 o 3 horas, pues como decimos, miramos el móvil, si no damos un tiempo de calidad, ¿vale? Remarcamos también que existen madres o padres opositores que han conseguido la plaza dedicando solo 2 o 3 horas al día porque no tenían más tiempo material durante el día, pero han sido capaces de lograr su plaza. Correcto, exactamente. Ya sabemos que aquí hay que ser respetuosos con las circunstancias de cada uno y dependiendo de esas circunstancias pues tendremos la suerte de tener o no más o menos tiempo. Nos quedamos con ese margen, ¿no? Un mínimo de 3 horas, un máximo de 10, siempre que el tiempo que estemos ahí estemos aprovechando. Sea de calidad. Que sea de calidad. Pero también, a la hora creo que Robert, nos podemos entrar en la recta final de este podcast de hoy con alguna recomendación también práctica a la hora de organizar y gestionar tecnológicamente nuestro tiempo de estudio. Pues sí, porque el tiempo hay que gestionarlo bien y a veces no sabemos hacerlo y nos tenemos que dejar ayudar por ciertas herramientas digitales que existen hoy en día y que son muy interesantes para poder, digamos, optimizar todo nuestro tiempo. Vamos a citar algunas, si te parece, Javi, aplicaciones que pueden encontrarse pues en las stores de tu móvil, de tu smartphone. Por ejemplo, una muy interesante es A Time Logger, que se llama así. A Time Logger, ¿no? Es una app para el seguimiento de tus actividades diarias, entre ellas, por supuesto, el estudio de una oposición, ¿no? Le dedicas unos minutitos al día a configurarla y gracias a ella o con ella podrás tener un registro y estadísticas semanales de cómo empleas tu tiempo, ¿no? Es decir, anotas cuándo empiezas a estudiar, cuándo acabas, cuánto has parado a descansar, cuánto dura ese descanso, cuánto tiempo dedicas a repasar, cuánto dedicas a estudiar un nuevo temario.
pasará la semana, mirarás tus estadísticas y comprenderás cuál es el uso del tiempo, ¿no? Y si puedes gestionarlo de una mejor manera. A Time Blogger. Otra que me encanta su nombre, Clockwork Tomato, ¿no? Con un tomate de por medio. Una app que se basa, si hablamos de tomates, pues seguramente ya lo por ahí van los tiros. Enseguida, lo relacionamos enseguida con el pomodoro, con la técnica del pomodoro. Bueno, pues una manera, una app, una utilidad que te permite dividir los ratos de estudio en bloques de tiempo de diferente intensidad, con sus correspondientes descansos, avisándote de cuándo tienes que estudiar, cuándo descansar. Una app, Clockwork Tomato, que te va a ayudar a aumentar la productividad, pues eso, organizando tu tiempo. Otra app interesante podría ser Studim, acabado en M, DIM. Una app igual, hecha específicamente para la gestión del tiempo, ¿no? Donde llevar un registro de las tareas de estudio y, sobre todo, que te hará ser real, tener una visión real de cuál es la carga de trabajo, si está descompensado o no, si estás distribuyendo bien tu tiempo, avisándote. Esta app te avisa de los errores que cometes para que puedas mejorarlos. La siguiente app, la siguiente utilidad, pues su nombre lo dice todo. Tómate tu tiempo. Así se llama, así de sencillo. Tómate tu tiempo. Es una app que a modo de temporizador pues marca el tiempo que dedicas a cada tarea, avisándote del momento en el que debes finalizar esa tarea y pasar a otra. Puedes previamente definir tareas, qué tiempo asignas a cada una de esas tareas, y también incluso pues sirve un poquito a modo de motivación, porque incluye esos mensajitos motivacionales, esas pequeñas frases de ayuda para que el ánimo no decaiga, para que siempre estés allá arriba. Y una última aplicación, esta se basa en la gamificación. ¿Recuerdas los antiguos Tamagotchi, que tenían vida, crecían, había que alimentarlos y demás? Sí. Pues con la aplicación Forest es algo así, ¿no? Estás plantando un árbol virtual. Cada vez que estudias... El árbol de tu oposición. El árbol de tu oposición, ¿no? Y ese árbol tardará un tiempo en crecer. Crecerá en base a las horas en que tú estudias. Pero cuidado, si miras el móvil, una notificación, un WhatsApp, eso perjudicará al árbol, ¿no? Le quitamos hojas. Le quitamos hojas al árbol, el árbol se viene abajo, ¿no? Digamos que es un aliciente para no distraernos y mantenernos enfocados en nuestra tarea de estudio, que además también sirve como herramienta para realizar un seguimiento de cuánto tiempo hemos estado sin distraernos, sin coger el móvil, y bueno, pues nos animará a estudiar mejor. Un poquito de organización, unas cuantas herramientas para ayudarnos. Al final, pues nos quedamos con ese margen entre las 3 horas de mínimo al día, 8, 10 de máximo con sus correspondientes descansos. Cada uno en la medida de lo que pueda, al final a sacarle el máximo rendimiento a su posición. Claro que sí, para conseguir solo una plaza. Una plaza. Ninguna más. Con appf.es. Nuestros amigos siempre ayudándote a que tu oposición se convierta en un éxito. Hasta la próxima. Adiós.